Intentamos ser lo más puntuales que podamos. Hemos pensado comenzar a la 1 y terminar a las 2:30, a ver si lo cumplimos. Bien, si alguien por alguna razón tuviera que salir, que lo hiciera por aquella puerta y lo más silenciosamente que... Como sabéis, porque ha habido propaganda y porque bastantes de vosotros estáis en tercero y habéis trabajado el tema, o a lo mejor en otras clases también lo habéis hecho, hoy es el día en el que ya por fin tenemos la mesa redonda esperada sobre las grandes religiones. Las grandes religiones a las que evidentemente faltaría la presencia del cristianismo, pero que en su momento pensamos que como al menos culturalmente nos movemos en un mundo cristiano, y muchos de nosotros lo somos, pues es más conocida y a lo mejor era mejor conocer de otras religiones más desconocidas para nosotros. Os voy a presentar a los 4 componentes de la mesa, que como veis tienen el nombre encima de la mesa para que después podáis dirigiros a ellos. En primer lugar, representando al hinduismo, está Vicente Merlo, que es doctor en filosofía y experto en temas hindús. Él ha estado 2 años viviendo en la India y es conocedor, por tanto, de la religión que hoy representa. A su lado está Paloma Alba, que como veis, y si no lo veis, ¿no? Se nota, ella representa al budismo. Ella es monja budista, monja tibetana. Luego supongo que nos dirá algo sobre eso. En tercer lugar, Samuel Serfati, que representa al judaísmo. Él es presidente de la comunidad israelita de Valencia, y me ha dicho, no me ha dicho que diga, pero bueno, lo digo, que no es rabino, porque mucha gente le confunde y dice, el rabino, pues no es rabino. Sin embargo, es el presidente de la comunidad judía de Valencia. Y en cuarto lugar, Abdel Rahim, no sé si pronuncio bien la H aspirada, Abdel Rahim, que representa la religión islámica, al Islam, y que es presidente a su vez también de la comunidad islámica de Valencia. Bien, hechas las presentaciones. ¿Me decís si se oye bien? Parece que así se oye bien, ¿verdad? Como decía Sergio, yo voy a intentar hablar durante 10 minutos, cosa difícil, del hinduismo. Al ser el primero, me permito recordar una clasificación muy habitual entre 3 grandes tipos de religiones: lo que son las religiones monoteístas, proféticas o abrahámicas, en las que estarían las más conocidas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo; las religiones místicas, donde se suele situar al hinduismo y al budismo; y luego estarían las religiones sapienciales del Extremo Oriente, donde se sitúan pues confucianismo, taoísmo y otras. Voy a dar algunos datos históricos, muy pocos, del hinduismo, y después algunas de las ideas fundamentales. Datos históricos elijo 2 o 3. Como toda tradición religiosa, parte de unos textos que se consideran revelados, que se consideran sagrados. En este caso, en el caso del hinduismo, los principales, lo habéis estado trabajando algunos, sabéis que son los Vedas y las Upanishads. Estos últimos, que son quizá los más importantes, datan de entre el siglo X y VI antes de nuestra era. ¿Cuál es la idea fundamental? Destaco ya una de las ideas fundamentales de las Upanishads como libros más importantes. La idea fundamental es que existe una dimensión profunda en el ser humano, que podemos llamar una dimensión espiritual, y que el objetivo, el sentido de la existencia humana es conocer, realizar esa inmensa profundidad que hay en uno mismo, y que conociéndose a sí mismo, lo que los hindúes llaman el Atman, uno conoce también lo que es el fundamento de todas las cosas, el Brahman,
que quizá, aunque con reparos, podría traducirse como Dios. Luego en el diálogo podemos entrar en ello. Después de esos principales textos sagrados, que resumo mucho, aparecen ya una serie de escuelas, 6 escuelas ya más filosóficas, aunque en la India la filosofía nunca se ha entendido como aquí en Occidente. En la India la filosofía ha sido siempre una forma de vida donde el autoconocimiento y la realización interior ha tenido una importancia que aquí en Occidente a veces se ha olvidado. De esas 6 escuelas yo destaco solo 2, que son las que más se conocen hoy en día. Una es el Vedanta y otra es el yoga. Podríamos decir que el Vedanta es el aspecto más teórico de la tradición hindú y que el yoga es el aspecto más práctico. Cuando se habla de yoga no hay que imaginarse alguna postura rara poniéndose la pierna encima de la cabeza ni cosas por el estilo, sino que yoga significa unión. ¿Unión entre qué? ¿O entre quiénes? Unión entre ese fondo de nosotros mismos que no sería imposible traducir por alma y esa realidad absoluta que es el fundamento de todo lo que existe, que también podría traducirse como Dios. Si os dais cuenta, yoga como unión sería la unión del alma y Dios, y si lo definimos así, luego podemos ver los problemas, tenemos la misma definición que los místicos de todas las grandes tradiciones han estado diciendo. La mística, la experiencia mística, ha sido siempre esa unión del fondo de nuestra subjetividad, podríamos decir, el alma, y el fundamento objetivo de todo lo que existe, que podemos llamar Dios. Dentro del Vedanta y del yoga podrían señalarse 3 caminos principales. Pronto se dieron cuenta de que hay maneras de ser, personalidades, caracteres muy distintos, y que cada uno alcanzaba ese conocimiento, esa realización, por un camino distinto. Y entonces abrieron como 3 grandes vías. Lo que se conoce como la vía de la acción, el karma yoga, lo que se conoce como la vía de la devoción o de la entrega de todo el amor, de todo el sentimiento, de todas nuestras emociones a lo divino, y lo que se conoce como el yoga del conocimiento. ¿En qué consiste cada una? Pues muy brevemente, a partir de esa unión o de esa aspiración a conocerse uno mismo y a conocer la realidad última, a través de la acción uno tendría que estar entregando lo mejor de sí, haciendo cada acción como si estuviera ofreciéndola a esa realidad última, a la realidad divina. El yoga de la devoción consistiría en ese abrir el corazón y centrar todo nuestro amor, entregarlo igualmente, primero a lo divino, pero también a todos los seres humanos, sabiendo que en ellos mora esa chispa divina que sería el fondo de cada uno de nosotros. Y el yoga del conocimiento, el jnana yoga, pues consiste en descubrir y realizar ese fondo último que somos. Eso sería la verdadera autorrealización. No el funcionar más o menos bien a nivel psicológico, como muchos entienden hoy que significa autorrealización, sino descubrir y actualizar todas las potencialidades que hay en nosotros. Potencialidades espirituales y divinas que permitirían un desarrollo del que quizá estamos lejos todavía. Y con eso pasaría a comentar una etapa más reciente del hinduismo, que es lo que algunos han llamado el neo-hinduismo, y que está más cerca de nuestra mentalidad. El neo-hinduismo, o el neo-vedanta, aparece a finales del 18, principios del 19, es una reacción a la pretensión de la cultura occidental y de la religión cristiana. Sabéis que los ingleses colonizan la India en esa época, desde un poco antes. Entonces la religión cristiana y la cultura occidental se presenta como poco menos que poseyendo la verdad única y exclusiva. Entonces toda la tradición hindú necesita reaccionar y autoafirmarse viendo cuál es su propia tradición y cuáles son sus creencias fundamentales. Y ahí aparece lo que hoy llega más a nosotros, y es una serie de sabios
de yogis, de gurus. Guru significa maestro espiritual, significa la persona que es capaz de conducir al buscador, al aspirante sincero, al discípulo de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento y de la muerte a la inmortalidad, como dice una Upanishad famosa. Y entonces florece de nuevo la tradición hindú gracias a estos grandes maestros de sabiduría y de compasión, que no son teóricos, que no son grandes intelectuales que se han aprendido muchas teorías, sino que son personas que han realizado, que han descubierto y han actualizado y son capaces de manifestar toda esa fuerza, todo ese amor, todo ese conocimiento también, un tipo de conocimiento distinto al que la filosofía occidental tradicionalmente ha conocido, el conocimiento racional, un tipo de amor distinto a aquel que estamos acostumbrados, no egoísta, egocentrado, sino que podríamos llamar en una terminología contemporánea un amor transpersonal, y un tipo de acción desinteresada, intentando ayudar al prójimo más que buscar el propio beneficio. Como veo que se consume el tiempo, y creo que me quedan unos 2 minutos, 1 minuto o 2 minutos, termino con una idea que puede servir de puente entre las tradiciones antiguas, incluido el hinduismo, y la modernidad. Es la idea de evolución que incluso en Occidente, hasta el siglo XIX, como sabéis, hasta que Darwin no empieza a hablar en un sentido científico de la evolución de las especies, no se había pensado en serio, intuiciones sí que había habido. Pues bien, también en el siglo XX hay grandes pensadores en la India, como Sri Aurobindo, por ejemplo, que aceptan la noción de evolución y entonces nos dicen, atención, porque estamos en un momento muy importante, igual que al principio solo existía una energía, una materia, y de ella apareció la vida, y después de muchísimos millones de años hubo una nueva emergencia y apareció la mente, con seres mentales que son los seres humanos. Quizá ahora, en ese ritmo cósmico, en esos ciclos que forman parte del plan divino, estaría a punto de emerger una nueva realidad y un nuevo tipo de ser. Por eso quizá todas las dificultades que presenciamos hoy en día, a nivel ya internacional, planetario, podrían verse desde esta perspectiva como los dolores del parto, del nacimiento de un nuevo ser que cada uno estaría intentando realizar a partir de ese conocimiento más profundo de uno mismo. Con esa invitación que creo que hace parte del hinduismo actual a conocernos a nosotros mismos y a despertar lo más bello, lo más elevado que hay en nosotros, terminaría ya para no consumir más tiempo y espero que en el diálogo haya ocasión de aclarar algunas cosas. Gracias. Bueno, pues ya sabéis, me llamo Paloma y como veis las ropas son diferentes de las que lleváis aquí. Soy monja budista y... ¿me ves? Entonces es muy bonito el punto en donde me ha dejado Vicente de despertar lo más bello que tenemos en nosotros. Creo que es lo que toda religión busca, ¿no? Despertar lo más bello que hay en el ser humano. Entonces, no me considero la persona más preparada para hablar de algo tan grande como es esta misión, despertar la belleza del ser humano, pero puedo quizás exponer unas pocas cosas que a lo mejor pues me son un poco más familiares a mí que a vosotros, ¿no? Entonces, el budismo, bueno, antes que nada también felicitaros a vosotros y al instituto porque es una buena oportunidad de encontrarnos personas de diferentes tradiciones que, aunque veamos el mundo desde una perspectiva quizás diferente, una diferente interpretación, pero todos tenemos un mismo objetivo, que tampoco es diferente el que tenéis los que estáis a esa otra parte de la mesa, porque todos buscamos lo mismo, ¿no? Un poco de bienestar. Entonces, el budismo viene de Buda, un príncipe de hace 2500 años que nació en la India. Entonces, la figura histórica del Buda, pues, había crecido con todo tipo de esplendor, de comodidades, con todo tipo de felicidad,
pero despertó, se dio cuenta de que todo aquello que tenía era algo efímero, era algo que no iba a durar y que tarde o temprano no iba a poder. Había unos hechos que le conmocionaron cuando se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta de que lo que tenía se le iba a acabar, que estaba expuesto a la vejez, que estaba expuesto a la enfermedad, a la muerte, y se dio cuenta que esa era la realidad de todos los seres que le rodeaban. Entonces, movido por esta sorpresa, cuando se dio cuenta de estas experiencias, pues simplemente abandonó todo lo que tenía y fue a buscar, vagando errante, a buscar algo que proporcionara una paz más estable, más duradera, menos efímera. Entonces, todo el camino del budismo es la descripción de esa experiencia, de la experiencia que un ser pues logró alcanzar. Entonces, en el budismo, si os suena un poquito, no lo sé, pero a poco que se oiga siempre el budismo, se va a hablar mucho de la mente, del funcionamiento de la mente, y también vais a oír hablar de la meditación, que no son, por supuesto, cosas exclusivas del budismo, pero bueno, nosotros hacemos bastante hincapié en esto. Y entonces parte del hecho de que en realidad todos nosotros hay algo que quizás podemos estar igualados, y es en que todos deseamos felicidad y a ninguno nos gusta la más mínima molestia. Entonces, partiendo de ese hecho, pues toda nuestra vida, toda nuestra búsqueda desde que nos levantamos por la mañana es un intento de colmar ese ansia de bienestar. Y normalmente pues organizamos nuestra vida conforme a ello. Y bueno, podemos ver también, analizando por nuestra propia experiencia, si tenemos o no tenemos éxito. Intentamos acumular, rodearnos de todo tipo de bienestar, de comodidad, amistades, etcétera, pero casi siempre, tarde o temprano, pues hay algo que no acaba de funcionar, hay algo que fracasa. Cuando a lo mejor tenemos mucha ilusión por tener, vosotros, no sé, que seguro que os gustará mucho la moda, por tener unos pantalones de una determinada marca, a lo mejor sufres por no tenerlos y cuando ya los tienes al poquito tiempo te aburres, ¿no? Y así, pues cada uno de nosotros casi siempre solemos buscar hacia afuera satisfacer un deseo interno. Y bueno, casi nunca lo logramos satisfacer porque tan pronto lo conseguimos, nos aburre, cambiamos o perdemos lo que nos gustaba, ¿no? Entonces, la experiencia un poco que describe el Buda es el darnos cuenta de hacia dónde dirigir nuestra mirada. El objetivo principal, si es encontrar felicidad, entonces hay que analizar qué es lo que te da felicidad o qué es lo que te la quita. Entonces, desde ese punto de vista cobra importancia el observar la mente, el observar qué es lo que sucede en la mente. Si vemos, depende mucho de nuestro estado mental el que vayamos a tener un tipo de experiencia u otra. Si tenemos una actitud amable, pues vamos a comportarnos de una forma amable con los demás y probablemente pues vamos a estar a gusto, pero también hemos comprobado que cuando estamos irritados o cuando estamos aburridos o cuando estamos de mal humor, pues casi siempre ese es el tipo de entorno que vamos a crear a nuestro alrededor. Entonces, en el budismo, y sigo diciendo que no creo que sea exclusiva nuestra, pero bueno, yo expongo lo que me toca, hacemos mucho hincapié en observar nuestra mente, nuestras actitudes, para poder perfilarlas, para poder conseguir crear el entorno que queremos. Si queremos realmente obtener bienestar, obtener felicidad, entonces hasta ahora hemos probado el método de buscar fuera y no acabamos de satisfacerlo. Entonces, viendo la relación que existe entre el estado de nuestra mente, entre la actitud que tengamos y lo que vamos a experimentar, intentamos cultivar una actitud positiva de relación con los demás, de relación con el entorno e incluso de relación con nosotros mismos, de aceptación de nosotros mismos. Para esto, un método que utilizamos pues es la meditación, el observar cómo funciona tu mente, qué actitudes hay, y un poco también, como decía Vicente, ¿no? Es el ir hacia ese nivel más profundo de nosotros mismos, que normalmente estamos casi siempre en niveles mucho más superficiales, más externos. Entonces, una cosa esencial en
una cosa esencial que se enfatiza es el tipo de conducta que se tiene. Habréis oído todos hablar mucho de, bueno, no sé, a lo mejor no, pero quizás os suena un poco el karma, ¿no? Entonces, esta es una cosa esencial en nosotros y nada más que es la ley de causa y efecto, es decir, el darnos cuenta de que cualquier acción que hagamos va a producir un resultado. Y dependiendo del tipo de acción o del tipo de actitud que motiva una acción, pues así va a ser el tipo de resultado. Entonces, intentamos observar las acciones que puedan ser motivadas por un estado de mente positivo, acciones que no dañen, que no perjudiquen a otros, porque es la única forma de no perjudicarnos a nosotros. Entonces, esa es una cosa esencial en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Y ya para acabar, porque no he dicho casi nada, pero bueno, se me acaba el tiempo. Dos cosas esenciales que el budismo potencia o intenta desarrollar son dos aspectos del ser humano: la sabiduría y la compasión. El más esencial probablemente es la compasión. El darnos cuenta de que no somos un ente aislado, un ente separado, que todo lo que yo tengo depende de todos los que me rodean. Normalmente nos concebimos como algo independiente y por concebirnos como algo independiente, frente a algo, compito con los demás. Si hay dos personas que deseamos lo mismo, si yo no me doy cuenta de la relación que tengo entre los demás, si no considero la importancia de los sentimientos de los otros, si salto por encima de ellos, entonces establezco lucha, establezco rivalidad. Entonces, a partir de establecer lucha, rivalidad, aparecen problemas. Entonces, uno de los puntos a tratar, uno de los puntos a desarrollar es este aspecto, una actitud más abierta, una actitud que se dé cuenta que dependes de los demás, que para que tú estés bien dependes de los otros y que la felicidad de los otros también depende de ti. Y que esa es la única llave realmente de bienestar. Y el otro aspecto, el de la sabiduría, pues es esto, el poder discriminar lo que te conviene o lo que no te conviene, lo que te produce bienestar o lo que no te produce bienestar. Estos son aspectos, pues bueno, que se desarrollan pues gracias a la meditación, a la reflexión, estudio, etcétera. No os he dicho muchas cosas, como veis, históricas o dogmáticas o estos. No soy una erudita ni sé si tiene relevancia este tipo de cosas, porque creo que lo más importante me parece que es intentar tener claves para transformar nuestra vida en algo más, por lo menos menos dañino para los demás, en algo que tenga más en consideración a los demás y los sentimientos de los otros. Entonces, bueno, luego seguimos. Paso el turno. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por haber sido invitado a esta reunión y a vosotros, a todos los presentes, por vuestra asistencia, naturalmente. Yo, como bien ha dicho el amigo Sergio, no soy rabino, simplemente represento a una pequeña comunidad israelita o judía aquí en Valencia. Y bueno, se me ocurre hablaros de lo que es la vida judía. Pues, por ejemplo, el chico, cuando nace una criatura, a los 8 días tenemos la obligación de hacerle la circuncisión, que es un pacto que tuvo Abraham con Dios. A menos de que esa criatura no nazca en buenas condiciones físicas, pues son 8 días, si no ya tiene que ser de acuerdo con el médico pues el tiempo necesario. Bien, a las chicas, para ponerle naturalmente al chico el nombre, y a las chicas no es necesario que sea a los 8 días, se puede hacer buenamente cuando se crea conveniente. Después, pues a los 12 años y un día, el chico tiene la que pasar a ser lo que ustedes llaman la comunión. Para nosotros es el bar mitzvah, o sea, porque ese chico ya empieza a tomar parte del pueblo judío y empieza a ser un poco responsable. Nosotros en las oraciones tenemos la necesidad, si queremos hacer una oración donde hay unos rezos a los difuntos, a los seres queridos, tienen que haber un mínimo de 10 personas, varones, que al menos hayan cumplido los 13 años. Quiere decirse que ya cuando un chico tiene, como decía antes, puesta la comunión, ya pasa a formar parte de este número de 10. De no ser así, no podemos llevar a cabo toda esa oración donde hay unos rezos que se hacen dedicados a los seres queridos, como he dicho antes, porque
el pueblo judío, como también nuestros compañeros y hermanos aquí los árabes, no necesitamos precisamente tener una sinagoga o una mezquita para orar. Ellos lo pueden hacer en pleno, aquí me estoy tomando un poco metiéndome en el terreno de él, pero en fin, igual que ellos, nosotros en casa podemos hacer solitariamente pues, nuestra oración, que el pueblo judío tiene 3 oraciones diarias, una por la mañana, otra después del mediodía, que es la más corta, y otra a partir de que se vean 3 estrellas como mínimo en el cielo por la noche. Luego están las oraciones de sábado y fiestas, que son en su 60% igual que las oraciones de todos los días, pero llevan unas estas especiales por el hecho de la fiesta que se está celebrando o por el día del Sabbat, ¿no? Que para el pueblo judío, repito, el Sabbat es el día más grande que tenemos. Incluso habrán oído usted hablar del día del perdón, el Yom Kippur, famoso. El Yom Kippur, nosotros tenemos un ayuno de mínimo 27 horas donde no podemos tomar nada ni oler nada, así como oler una colonia para nosotros nos está prohibido. Aparte de esas horas que estamos en ayuno, tenemos que estar prácticamente metidos en la sinagoga rezando casi todo el día, nada más que quitando las horas que dormimos y luego otra vez. Tanto es así que en la sinagoga nosotros nos ponemos un manto y entonces para nosotros como que quiera que el día empiece al atardecer, nosotros el sábado empieza el viernes por la tarde, cuando ya se ven las 3 estrellas, ya empieza el sábado para nosotros. O sea, todas las fiestas, todos los días empiezan al atardecer porque cuando Dios creó el mundo dice, y fue tarde y fue día. No dijo y fue día y fue noche. O sea, para nosotros empieza todo el día anterior. Decía que íbamos, por ejemplo, el Yom Kippur a las 6 de la tarde al rezo, estamos hasta las 9, 9 y media, y entonces ese manto, que normalmente cuando nos lo ponemos, lo doblamos y nos lo llevamos, esa noche no ni lo doblamos, lo dejamos en el banco o en la silla donde hemos estado haciendo las oraciones, perdón, dando a entender que no nos marchamos, que estamos aquí, vamos a salir, volvemos, y dejamos tal y como cae en la silla, dejamos el manto. Al día siguiente, a las 7 y media de la mañana, empezamos otra vez, o sea, continuamos el rezo matutino, y así hay un descanso, digamos, de las 2 de la tarde a las 4, 2 horitas, y luego estamos hasta las 8 de la noche. Quiere decir que todo esto pidiéndole a Dios que nos perdone, no las deudas como muchos piensan, sino simplemente todo aquello que hemos hecho durante el año, de pecados que hemos podido hacer y de mentiras que hemos podido decir. En fin, es una limpieza espiritual donde cuando sales de la sinagoga aquella noche parece como que te sientes limpio, ¿no? O sea, sientes en tu cuerpo, de verdad, y esto no es hacer propaganda ni mucho menos, o sea, después de haber estado todo un día diciendo y repitiendo, porque hay oraciones que las decimos 7 veces, lo mismo, exactamente lo mismo, se repite, o sea, que llega un momento que ya no sabe, y la última ya es a base de echar el resto, que se podría decir. Entonces cuando sales parece como que te encuentras limpio, has descargado todo aquello y bueno, mañana ya empezar de nuevo si quieres, ¿no? Entonces, volviendo al tema, decía esto porque para el pueblo judío el sábado es mucho más importante que este día de Yom Kippur, que se le da tanta importancia y que a su vez la tiene. ¿Qué pasa? Que como sábado tenemos uno cada semana, pues aquello no le da la importancia real que tendría que darle. El Yom Kippur es uno al año, entonces se le hace una fiesta, parece como que, pero por importancia, para el pueblo judío el sábado es mucho más importante y de mucha más solemnidad que cualquier otra. Bueno, decíamos que los chicos ya una vez que tienen 13 años ya participan en ese rezo que hacemos en conjunto. Después ya pasa, naturalmente, bueno, las chicas igual también hacen su comunión, pero la mujer en el judaísmo no cuenta a efectos de 10 personas mayores, no. Aquí Dios parece que no ha querido contar mucho con la mujer tiene bastante con lo que hace en la casa, que no es poco, crear un hogar, mantener un hogar, porque la mujer judía es un papel muy importante, a base, bueno, desde que enciende las luces del Shabbat nada más lo puede hacer ella, o sea, hay una serie de cosas dedicadas a la mujer que eso es intocable, ¿no? Pero sin embargo, para esto de poder contar con ellas para hacer estos rezos que decía, pues no. Vuelvo a repetir, es que en el pueblo judío, siempre que una mujer está embarazada, egoístamente pedimos que sea el primero un varón. Y la gente dice, bueno, ¿qué más da que sea un varón o una hembra? Es porque hay un rezo dedicado a los seres queridos
Entonces todo matrimonio que nada más que ha tenido hijas, pues no tiene, a la hora de que fallece el padre o la madre, no tiene alguien que al menos le pueda decir ese rezo que se llama Kadish, que es tan especial y que todo el mundo siempre le dijo el Kadish. ¿Quién es quien le diga el Kadish? Ha muerto su madre. ¿Quién le va a decir el Kadish? Esto para nosotros es muy importante, ¿no? Y es una oración que hacemos al difunto. Claro, ese matrimonio que no ha tenido la suerte de tener un varón, pues por eso está siempre que a ver si lo primero que tiene que sea un varón. Le pide a Dios como si le fuera a tocar la primitiva, más o menos, ¿no? O sea, un varón, y es por eso, simplemente y llanamente porque al menos que tenga dentro de su familia alguien que cuando fallezca pues le diga esa oración que, bueno, que durante un año tiene obligación de decirse. De allí pues podríamos hablar también de que el pueblo judío pues tiene el problema de las comidas y del vino. Nosotros no podemos beber cualquier vino, tiene que ser un vino que esté controlado y vigilado por un rabino o una persona ya que estudia para aquello. La comida nos pasa igual, es una palabra que se llama kosher. O sea, tiene que tener cualquier vino un sello, una marca para que lo podamos tomar. Las comidas, pues no podemos tomar nada, por ejemplo, del cerdo, nos está prohibido igual que a ellos. Y que dice el cerdo, los peces que no tienen que escama, ni aletas, para nosotros tampoco lo podemos comer. Pues hay una serie de prohibiciones que el que lo pasa es el que lo sabe, ¿no? En fin, que no sé si voy bien de tiempo, no me he preocupado de verlo como estoy. Aún me quedan 2 minutillos. Bueno, pues hablaba de esto, de la cuestión de el pueblo judío también, y hablando de los muertos y demás. Nosotros no podemos incinerar, así como ahora está tan de moda la incineración. Nosotros no podemos incinerar, está claro. El pueblo judío aún espera la llegada del Mesías. Por lo tanto, nosotros no podemos incinerar. Nos está totalmente prohibido. Es más, cuando a un señor lo operan y le extirpan un brazo o una pierna, eso no se coge y se tira, se lleva al cementerio y se entierra. O sea, no se puede coger y... Todo esto es basado en que ha de venir el Mesías. Solo Dios sabe cuándo y cómo vendrá. Bien, decíamos lo de... Hay una cosa también, la mujer tiene... Bueno, en todas las comunidades, normalmente, aparte de una sinagoga, que es obligación, hay que tener un cementerio, porque es más interesante para nosotros un cementerio que una sinagoga, por aquello que decíamos, que podemos rezar en casa, o en casa del vecino, o en la calle, pero enterrar hay que tener un cementerio. No es que queramos ser más ni menos que nadie, porque con todo los respetos para todos los difuntos, pero bueno, tenemos nuestros ritos, nuestras cosas. Nosotros enterramos a los muertos siempre con los pies cara a Jerusalén, le hacemos unos... los amortajamos, no van vestidos como en otras, eso que llevan mejor traje, nosotros sí mortaja todo igual para todo, no hay diferencia. Y hacemos un lavado, un ritual, que cada cosa, cuando lavas la cabeza le rezas una cosa, le limpias los ojos, o sea, un lavado de arriba abajo al difunto. Y va limpio de polvo y paja, que se puede decir, y con su mortaja, que es la misma que ha de llevar cualquier judío. Aquí no hay preferencias de porque es rico ni porque es pobre. En eso sí que, francamente, al menos ahí parece que estamos todos iguales. En vida ya no es lo mismo. Y en fin, creo que los 2 minutos ya han pasado ya. Y bueno, luego seguiremos hablando. Le paso aquí al compañero. Gracias. Al igual que los demás, os agradezco a todos y os pido disculpas por ser de Ramadán. Tengo la garganta seca de tanto hablar todo el día y no puedo beber agua. Sí, por ser de Ramadán. El Islam, aquí me voy a limitar a leer lo que he escrito para no salir de los 10 minutos. Islam significa sumisión. Esto quiere decir que los fieles que profesan la religión islámica son sumisos a Dios en todos sus actos. Se someten a su voluntad divina, obedecen y cumplen sus leyes reveladas a los hombres a través de sus mensajeros o profetas. El profeta Muhammad, o aquí lo llaman Mahoma, nació en Mecca, en Arabia, el año 570 de la era cristiana y recibe la primera revelación a través del arcángel Gabriel cuando tenía 40 años de edad. Muhammad es un profeta universal, no exclusivo para los árabes. Fue enviado a todos los hombres de la tierra para hacerles llegar el mensaje divino de Dios. Y actualmente hay en todo el mundo más de 1.000 millones de musulmanes.
Los principios del Islam. Muhammad recibe la revelación en diferentes etapas, a lo largo de 23 años, periodo que duró el apostolado del profeta. El Corán, que es un libro sagrado de los musulmanes, contiene el mensaje de Dios, el conjunto de las leyes divinas reveladas a Mahoma, que enmarca las obligaciones, los deberes, como los derechos del ser humano. El Corán está formado por 114 suras o capítulos. Y es el milagro vigente del Islam, que es el único milagro que sigue vigente hasta ahora. Su conservación está garantizada por Dios. Por tal razón no fue manipulado ni tocado a lo largo de 1414 años, que estamos de la era del Hijra. La doctrina islámica apoya sus principios en 3 capítulos generales: los artículos de fe, los cultos, la legislación y la ley. Los artículos de la fe son 5. Creer en Dios y que es único, porque la religión islámica es una religión monoteísta. Creer en los ángeles de Dios. Creer en los libros de Dios, todos los libros, igual que el último, el Corán, que la Torá, la Biblia, todos lo que fue revelados a sus profetas anteriores. Creer en los profetas de Dios, todos, sin hacer ninguna diferencia ni discriminación, y que el último era Mahoma. Creer en el día del juicio final. Los cultos fundamentales. Los cultos son el conjunto de actos, ceremonias que el hombre cumple con Dios. Se incluye en este capítulo un acto de fe, la fe en Dios, y figura en todo cuerpo de oración. En él se dice: doy testimonio de que no hay más dioses que Dios y que Muhammad es su siervo y profeta. Estos cultos fundamentales son, primero, la oración, que por día tenemos 5 al día, y una oración colectiva obligatoria que se celebra al mediodía del viernes. Segundo, el ayuno, se cumple en el mes de Ramadán. Tercero, la limosna legal, que se llama al-zakat. No es la limosna lo que aquí se entiende, es legal, que es el zakat. Y su porcentaje es el 2,5%, a partir de tener 200.000 pesetas y en adelante no menos, y que lo tiene el hombre durante un año, que no lo hacía falta para nada. La peregrinación a Meca es un acto que implica el viaje a la Meca, a la Kaaba, para quienes tienen salud y medio, y es una vez en la vida. En este acto no se puede ir vestido de distintas casas de modas y confección. Todos llevan el mismo modelo y el color, que es el blanco. En este sentido, cabe resaltar que en el Islam no existen jerarquías eclesiásticas. No figuran los sacerdotes. Solo existe el muezzin, hombre que anuncia y convoca a los fieles para celebrar la oración. Y el imán quiere decir que un hombre solamente que preside y dirige la oración. El Islam aglutina el concepto de nación, destruye el mito de discriminación social y racial, equipara el extranjero con el árabe, el esclavo con su amo. Para Dios no existen extranjeros, todos son sus criaturas. El profeta que quiere romper las fronteras, quiere dignificar al hombre en razón de sus méritos espirituales y morales. El profeta así funda la comunidad. Esta sociedad se asiente en un monoteísmo absoluto. Dios es único, no ha engendrado, ni ha sido engendrado. El legislador absoluto de todas las leyes es Dios. Dichas leyes se encuentran contenidas en el Corán. El Corán contiene todas las legislaciones e instrucciones que en materia teológica, moral, económica, política y social necesita el creyente. De entre dichas leyes,
cabe citar las siguientes de ámbito social. El divorcio es aceptado en la ley islámica y solo es moralmente lícito cuando ya no hay otro remedio, siendo esta la única solución. Libertad de pensamiento, libertad para no tener otro dueño que Dios. La comunidad musulmana admite la propiedad privada. El Islam establece el derecho a la herencia a la mujer. El Corán condena las prácticas discriminatorias por razón de sexo y anuncia un fuerte castigo contra quienes menosprecia y atenta contra el nacimiento de una niña. La poligamia. La legislación islámica establece la prescripción de dicha práctica y en limitaciones hasta que dicha práctica viene a ser como una solución a ciertos problemas. Así los creyentes tienen ya su religión complementada y el Corán será el fuente de la legislación de la sociedad islámica junto con la Sunna. La Sunna quiere decir los dichos y actos y demás explicaciones del profeta. Y para finalizar, cabe destacar que el Islam no fuerza ni presiona a judíos ni cristianos a que se adhieren a la creencia musulmana. Gozan de total libertad. Y hasta aquí dejo el tiempo para que quien quiera preguntar. Porque en las hojas preparadas he visto aquí algunos errores, pero... Sí, vamos a dedicar ahora las primeras preguntas para Abdel, porque se tiene que marchar, ya lo he dicho antes. Por tanto, cuando él se vaya ya podremos hacerlas alternativamente, pero ahora quiero que os centréis en las preguntas que queráis hacer. Más de lo que he dicho, más a cualquier otra. ¿De acuerdo? Es que aquí hay algunos dentro del Islam, esto igual que ahora el filipinismo o el socialistas o de cualquier, fieles a cualquier partido. El fanatismo tampoco existe porque no tiene definición en ningún diccionario, que está claro lo que es el fanatismo, esto se llama para llamar fanáticos, ni integrismo, porque tampoco existe. Y si vamos a esto a aplicarlo, se aplica igual a cualquier partido político, incluso a los fieles ahí en Roma, alrededor del Papa. Ánimo. ¿Quién pregunta por primera? Luego ya es más fácil, que rompe el fuego. Hoy en día aún se ejerce la poligamia. ¿Cómo? La poligamia aún se ejerce hoy en día. Es que la poligamia, como he dicho, que esta es una solución para algún problema que puede surgir, que la enfermedad de la esposa no puede cumplir, que no puede tener hijo, el marido quiere hijo, en el caso de guerra sopran muchas mujeres, mueren muchos hombres, que no es una obligación, igual que en las farmacias, vienen de medicamentos, solamente los enfermos acuden aquí a comprar algún medicamento, y lo demás, la poligamia fue practicada a lo largo de la historia. Salomón ha tenido 1000 mujeres, el David 69, Abraham 13, y Mahoma 10, Jacob 4, Moisés 2, y los chinos y hindús aún siguen practicando, y aquí las casas de cita y bordeles siguen. ¿Por qué? Porque hay demanda, aunque cambian de nombre, no quieren llamar poligamia, pero de otro nombre. Todos los asistentes del Corán. Todos los asistentes del Corán, todo lo que tienen que hacer. Sí, todo lo que necesita el ser humano para esta vida y para salvarle en la otra. Es que la alimentación en el Corán solamente viene prohibición del cerdo, y el cerdo, lo demás está en el Testamento Antiguo, la Torah o la base de la Biblia. En el Levítico, ahí 11:7, se prohíbe Yahvé a Moisés y a Aarón todo tipo de animales, incluye ahí el cerdo, está prohibido. Y
y en San Mateo, creo que 5, del 17 al 19, lo que dice Jesús, que es más fácil que caigan o desaparecen los cielos y la tierra, que Él cambiará algo de lo que vino a través de Moisés. Entonces está prohibido para los judíos, para los musulmanes y para los cristianos. Me imagino que estaba prohibido, porque Dios no juega cara y cruz. Ahora, por algunas razones históricas que, bueno, no quiero entrar en eso. Sí, yo es que leí hace algún tiempo un libro que era los principios filosóficos, éticos, morales, políticos de la Ayatollah Khomeini. Y había una de las cosas que aconsejaba Khomeini era pues realizar las necesidades corporales, la defecación y orinar, siempre en dirección a la Meca. No, esto al contrario totalmente, pero esto sí, solamente viene esto solamente en la misma ciudad de Meca, donde no hay paredes, no hay distancia, pero fuera del recinto o de la provincia de Meca puedes hacer, porque mientras hay paredes y esto, pues lo puedes hacer en cualquier dirección. Pero ahí es la prohibición, en la misma Meca está, que no había nada que separa, está prohibido. Sí. ¿Qué sucede cuando A ver, levántate porque es que se oye poco. ¿Qué sucede cuando no se cumple rigurosamente el mes del Ramadán? ¿Puede repetirse? Yo tampoco te he oído. Se queda Ramadán. ¿Qué sucede cuando no se cumple rigurosamente el mes del Ramadán? Sí, se peca eso, sí que es pecado, sí. Y para cada día uno que hace la infracción tiene que ayunar 2 meses continuos, si quiere liberarse, si no, pues ahí está. Lo que querías es que no lo has comentado en tus noticias, dar un poquito en qué consiste. El mes de Ramadán consiste en ni comer, ni beber, ni fumar, ni cometer ningún acto completamente, y quiere hacer la infracción así adrede para hacer la contraria, tiene su castigo y su... Y estamos en este momento. Estamos, sí, ya desde el viernes pasado han empezado. ¿Quién es el que castiga? El que castiga Dios, claro que nosotros aquí no castigamos. Si había una sociedad islámica, lo cogen lo meten en la cárcel hasta que termine el mes de Ramadán. Usted siempre ha sido islámico, ¿no? Nació en una familia islámica. Entonces, Le he preguntado que si él había nacido ya musulmán. Le he dicho que sí. De todas formas, hay muchas conversiones o hay pocas conversiones de gente que no es musulmana de nacimiento y... sí, hay suficiente. Aquí en España hay bastante número. Sí. Aquí en España tenemos en Valencia unos 25 casos. Familias enteras o solamente jóvenes. Venga, un par de minutos más. Aprovechad ahora. Mahoma, al conocer el cristianismo, como conocía, tuvo que coger muchas cosas del cristianismo. Se oye, por favor. Nada, que le pregunta Alfredo que Mahoma, al conocer ya el cristianismo, que cogería, le pregunta a ver si cogió cosas del cristianismo para incluirlos en la religión. Esto sí que la gente siempre lo ha pensado así, pero Dios es el mismo para todos, es único. Y dijo en el Corán, ahí está escrito, no hemos dicho a ti o no vamos a decir a ti, se refiere al profeta, más lo que hemos dicho a los profetas anteriores. Así si la Torah o el Evangelio o cualquier libro anterior, si no fuera manipulado, debe de parecer o igual lo que está en el Corán, porque Dios no manda cada cosa, cada distinta de la otra ni la contraria, todos son iguales. Pero cuando ya el hombre, porque los libros anteriores, su conservación era a cargo del hombre, y el hombre ha metido ahí mano. Incluso aquí lo pueden observar, yo lo he visto ahí en la Biblia de Jerusalén, ahí escriben abajo una edición revisada y aumentada. Claramente te lo dice, pues.
al cambiar mucho, pues no se parece a algunos, pero no es porque copiado, porque deben de parecer. La Biblia, la Torá y el Corán deben de ser parecidos si no fueran manipulados. ¿Qué ocurre después de la muerte a los islámicos? Cuando ya termina toda la vida en la tierra, en este cosmos, entonces ya cuando Dios decida, sale todo el mundo para cada uno recibe su merecido. Y hay claro que el paraíso y hay el fuego es eterno y el paraíso es eterno. Y salimos de cuerpos y almas distintas, más fuertes porque aquí en vuestro cuerpo físico no soporta ni el gozo ni el dolor. ¿La mujer es muy inferior al hombre o tiene prácticamente sus mismos derechos? No, esto sí también de las observaciones. Las mujeres igual que los hombres, no son inferiores. Igual. Porque se aplica la legislación igual, las leyes igual. Algunas diferencias lógicas que en una casa o una escuela hay director, hay alumnos, hay profesores que no todos son iguales de categoría social, pero todos son humanos. Es que no se ve dónde están, que levanten la mano. Es una religión muy social, no tiene mucho que ver, que no se va a la filosofía mucho ni al aspecto de filosófico. Es que la filosofía no nos hace falta tanto porque todo está claro y la filosofía de nuestra existencia en nuestra vida y la otra y el fin y el motivo del hombre aquí está claro. No hace falta filosofía. En otras sociedades quizá que no sabe el fin del hombre o por qué está aquí en esta vida, qué tiene que hacer, qué tiene que dejar, pues han inventado la filosofía, pero al Islam no le hace falta tanta filosofía. Sí, la última pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el Dios de los cristianos y la verdad de los musulmanes? ¿Cuál es la diferencia, pregunta, que hay entre el Dios cristiano y el Dios de los musulmanes? Para los musulmanes no existe ninguna diferencia, porque Dios es para todo. Ahora para los cristianos, como lo ponen hijo de Dios y los judíos también ponen otro hijo, pues bueno, la diferencia la tienen ustedes. La diferencia es nuestra. Bueno, terminamos esta parte. Se tiene que ir. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, vamos a continuar. Si alguien tiene que salir, que lo haga ahora, por favor. Ahora las preguntas ya las podréis ir haciendo a quien queráis. Os dirigís a la persona, cualquiera de las tres que está en la mesa, y él responderá. ¿De acuerdo? Yo creo que es bueno que aprovechemos el momento. Lo que no preguntéis ahora, bueno, pues lo podríais haber preguntado, pero ya no será el momento. ¿De acuerdo? Bien, una indicación. Hacedlo casi mejor que os levantéis, y si tenéis mucha vergüenza, no os levantéis, pero hablad fuerte, para que se oiga bien y no estemos a ver, repite, ¿vale? Sí. Quería hacer una pregunta, Paloma, que yo me estuve leyendo el libro El Tercer Ojo, y es verdad que se llega a alcanzar el tercer ojo con la meditación. Yo no le leo el libro este. Los Rampa no los datos que ha tomado pues de una tradición budista. Entonces no es que, desde luego yo nunca he oído que cuando sale el tercer ojo que sea un ojo físico que de repente aparece, ¿no? Cuando sale un poco el tercer ojo está aludiendo un poco al ojo de la sabiduría o a la intuición. Entonces claro que eso se desarrolla. Nada más que pongamos las causas y trabajemos por desarrollar la sabiduría, podemos incrementarla. El samsara es la transmigración de las almas, ¿no? En el hinduismo. ¿Cuándo se acaba la transmigración de las almas?
¿Habéis oído la pregunta? No. Y aquí hay una idea muy importante que está cobrando mucha fuerza actualmente, y no solo a través del hinduismo y en parte del budismo, aunque hay interpretaciones que pueden ser algo distintas. El samsara es realmente, como él dice, el ciclo de nacimientos y muertes. Sabéis que para el hinduismo no hay una sola vida, sino que después de morir, los hindúes prefieren decir de abandonar el cuerpo, ese yo profundo, el alma, pasaría por otros planos, por otras dimensiones de la existencia, con cuerpos más sutiles, y después de asimilar la experiencia de una vida, volvería a encarnar, a reencarnar en otro cuerpo para seguir aprendiendo cosas hasta alcanzar esa sabiduría. Una de las ideas erróneas que hay que eliminar es el que eso es una especie de eterno retorno, como diría Nietzsche, que no termina nunca. Entonces no tendría ningún sentido. Está claro que eso es una etapa para alcanzar el tipo de perfección que la etapa humana puede ofrecer, y que después de eso llega un estado de libertad absoluta, de liberación, moksha, que dicen los hindúes, que no es necesario esperar al más allá, sino que una vez uno ha alcanzado esa sabiduría y esa libertad interior, la libertad es sobre todo interior, puede vivir en plena libertad sin tener que encarnar por obligación, pero puede libremente decidir volver a esta tierra, como los bodhisattvas hacen también su voto, para seguir ayudando a todos los que todavía no han alcanzado esa sabiduría y esa libertad. Como no hables fuerte. Se dice que el budismo es más parecido a una filosofía atea. Si es una filosofía atea, ¿por qué tiene un Dios? ¿Por qué cree más en Dios? No, Buda no es Dios, sí que es una filosofía atea. Y cuando hablamos de Buda, es el nombre que se le da a alguien que ha alcanzado, pues quizás decía aquí el compañero, ¿no? Ese estado de liberación, del despertar, cuando ha alcanzado el pleno desarrollo de sus facultades humanas. Entonces ese es un estado que todos podemos alcanzar si lo trabajamos. Entonces no hay un Dios, el Buda no es considerado un Dios, ¿eh? Pero aparte de que el Buda no sea considerado Dios, ¿realmente el budismo no tiene ningún otro Dios? No tiene ningún otro. Yo muy brevemente quisiera decir algo. Bueno, aunque ella es la representante del budismo, me permito decir alguna idea sobre el budismo. Para mí el budismo lo que hace es cuestionarnos la idea que tenemos de Dios. Sabéis que cuando a Siddhartha Gautama, cuando alcanzó el estado de Buda, de iluminado del despertar, se le preguntaba sobre esas cuestiones últimas, él quedaba en silencio. Desde mi punto de vista, una interpretación es que no hay Dios. Otra interpretación es que ninguna de las palabras... Por búsqueda personal. He nacido en una familia cristiana, me he educado como tal, he tenido mucho interés en el cristianismo hasta que no encontraba algunas respuestas y quedé un poco, pues pasé una etapa de no preocuparme mucho el camino espiritual hasta que otra vez empecé a despertar ese interés, ese anhelo. Casualmente, además del budismo, entré en contacto, de hecho, una de las cosas que otra vez me despertó un poquito el camino espiritual fueron los musulmanes, porque conocía a mucha gente musulmana, me parecían todos encantadores y me daba cuenta que eso debía ser por la religión. Entonces, a partir de ahí, empecé otra vez a investigar y en mi investigación pues encontré un lama que me atrajo muchísimo lo que oí, aunque no entendía la mitad o el 90%, pero sobre todo había un ser que hablaba con conocimiento de lo que decía y que intuía y que emanaba mucha paz, mucha serenidad. Y a partir de ahí empecé a investigar y pues lo he adoptado como método de vida. Paloma, ¿cómo os des cuenta de la reencarnación de un nuevo Dalai Lama? No voy desde luego, a convenceros. Solamente deciros que, en el budismo también está la idea de la reencarnación, que hay muchas cosas
a la que nuestros sentidos físicos no alcanzan. Hay otra realidad, otras esferas a las que mediante nuestros sentidos físicos no llegamos a alcanzar. Pero básicamente, por ejemplo, con el Dalai Lama, con este último, que es el 14º, cuando hay una serie de signos que han podido indicar que este señor era la reencarnación del anterior. Y estos signos pues eran desde que el anterior, el que había muerto, pues una vez muerto, pues en determinado momento la cabeza cayó hacia un lado, en una dirección, en esa misma nordeste, en esa misma sala, pues en la misma dirección apareció pues no sé, como un hongo o setas de estas, de la humedad, de lo que fuera, pero apareció en una dirección. Hay un sitio en el Tíbet en el que se acostumbraba pues a ir, había gente que tenía visiones, ¿no?, de futuro, y entonces pues fueron unos monjes a meditar a ese sitio. Entonces era en un lago, y entonces en ese lago pues la visión que le vino a este señor era un determinado paisaje y unas letras. Entonces empezaron, que son unas letras que eran indicativas de la zona por donde podía haber renacido. Entonces fue una delegación hacia ese sitio. Casualmente pues se repitió la imagen de la visión, se vieron la casa. Entonces ellos iban pues vestidos normales, aunque eran monjes. Y el niño que estaba por ahí de 2 años, que era el actual Dalai Lama, no sabía quién era, eran unos señores que pasaban por ahí, pero no sabían ni si eran monjes ni nada. Si ya se dirigió a ellos, les llamó por el nombre del monasterio al que pertenecían, inmediatamente cogió unos objetos que eran del Dalai Lama anterior. Entonces se hacen una serie como de exámenes para comprobar pues objetos que han pertenecido al Lama o al señor que dicen que ha muerto, ¿no?, para comprobar si los reconoce. Entonces pues pasó todas esas pruebas y eso es lo que ha servido. En fin, no es cuestión desde luego de que nadie, no se puede convencer a nadie de esto, ¿no? Obviamente es algo que se ha llegado a esas conclusiones. ¿Cómo te estrella? ¿Y con la fórmula? Independientemente de la estrella, no estamos todos los judíos viendo hacia el cielo todas las noches. Hay un horario, tenemos un horario que vamos siempre con la luna, y naturalmente todas las comunidades nos pasamos unos escritos donde se dice: el próximo viernes tienes que encender las velas del Shabbat a tal hora, y salimos del Shabbat a tal otra. Ahora, estás en el campo, no tienes quien te diga todo esto, pues con mirar al cielo, si ya se ve bien, y si no, mentalmente te imaginas que ya es una hora que efectivamente ha entrado el sábado o ha salido. Sí, yo quería hacer un comentario antes de continuar. Yo cuando contacté con ellos para que pudiéramos hacer hoy la mesa redonda, Samuel me dijo: el viernes. Yo le dije: un viernes, ya veremos qué día, ¿no? Pero un viernes probablemente. Me dijo: el viernes mal día, porque nosotros empezamos el Shabbat. El Shabbat es el sábado, ¿no? ¿Cómo empiezan el viernes? Ya sabéis, ¿no? Empiezan el día antes por la tarde. Cuando le dije que era la 1 no había problema. Raúl. De uno en uno, ¿eh? Sí, venga, Raúl. Es que cuando he dicho que a los 8 días le hacían la circuncisión a los varones nada más, y he dicho que a las hembras que más tarde, pero ¿qué tenía que hacer más tarde? Dale el nombre, para nombrarla. Es que al chico, independientemente que se le hace la circuncisión y el cortarle la circuncisión, se le nombra también. Normalmente nombramos, no es que sea, pero normalmente nombramos el primer chico el nombre del abuelo por parte del padre, el segundo chico por parte de la madre. Si es mujer y chica, el nombre de la abuela paterna, y la segunda, a menos de que estando embarazada la mujer fallezca el marido, entonces lleva el nombre del padre. Si un chico se llama como el padre, es que cuando nació su padre había muerto. Es la única vez. Ustedes, sin embargo, se llaman normalmente el nombre del padre, veo yo, los católicos, ¿no? Nosotros, si un hijo mío se llamara Samuel, es que yo ya me había marchado de viaje. Sin retorno. Yo quería preguntarle a Paloma sobre el punto 3 del folio este que hemos hablado. Pone que tienen de hacer el acto sexual y esto. Entonces, ¿cómo se reproduce?
Es que no sé lo que pone el punto 3, si lo leéis. De fornicar y de otros. Ya, ok. Por ejemplo, pues es maravilloso, ¿no? Que en vuestra tradición, al menos un día a la semana, se lo tome la gente en serio, ¿no? Un día a la semana la gente dedique a mirar los ojos hacia adentro y a hacer algo para limpiar su mente. Entonces, eso es algo que realmente nosotros, aquí en nuestra cultura, en España, el cristianismo, pues casi se ha perdido la tradición del domingo, tomarlo como un día espiritual, ¿no? Entonces, en la vida nos hace falta un poquito el limpiarlo porque la ensuciamos mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? La comunión cristiana, la católica, nosotros tomamos el cuerpo de Cristo, pero ¿cómo es la comunión del judaísmo? Porque si no ha venido Cristo no... Nosotros la comunión, como dije antes, a raíz de cumplir 12 años y un día, cuando se vaya para 13 años, se hace un rito, un rezo, donde al chico el chico deja de ser mozo, así, muchacho, para ser ya un hombrecito, ¿no? Digamos, ¿no? Ya se le responsabiliza. A partir de los 13 años ya empieza a tener responsabilidades y ya no está tan pegado a los padres, ya empieza a andar por sí solo. Entonces eso lleva naturalmente una oración en la sinagoga, delante de todo un público, él tiene que leer una serie de cosas, se le pone bueno, lo que nos ponemos a raíz de tomar la comunión, nosotros nos ponemos unas cajitas de cuero donde lleva ahí un pergamino de la Torá, donde se suele decir que Dios es único, y Dios es uno, y Dios para arriba, etc. Y unas tiras de piel que lleva aquí, y otra cajita también, igual que similar a la que llevamos ahí en el cerebro, otra que va al corazón, que va en el brazo, que le damos 7 vueltas y va justo al corazón. Esto es el símbolo de que ese chico ya ha cumplido la comunión. Si una religión se supone que es algo, pues, que es una forma de vida más igual que otra cosa y que además que se basa en lo mismo, entiéndase, el bien a los demás y el bien propio, porque hay religiones de diversas características y cada una de ellas, cada una de ellas las personas están sometidas a un ser superior, supuestamente que ni se ve ni se siente. ¿A quién le diriges la pregunta? A la mesa. ¿Le diriges a alguien en concreto la pregunta? A todos, o sea que la conteste quien quiera. Muy bien. Bueno, no sé yo concretamente, o sea, a mí lo que me ha enseñado desde que nací, de que existe un Dios invisible, me marcan una serie de cosas en la vida que creo que van bien para mi persona. Basémonos en estos 10 mandamientos que creo que la mayoría de todas las religiones hemos cogido y mantenemos aún en la actualidad, o sea que ni los años han podido borrar y quitar fuerza a esos 10 mandamientos. Pues entonces, como que hay que tener fe, para mí, pues naturalmente ese Dios invisible del pueblo judío pues puede ser lo mejor para mí, al igual que para el católico, pues será su Dios invisible, o Jesucristo. Yo lo único que veo es que es una cosa que verdaderamente no hace daño a nadie, si se siente y se tiene fe, igual da que sea católico, que sea maometano, que sea budista, que sea judío. Esta es la base para mí de todas las religiones y de todos esos dioses que, bueno, siendo invisibles, pues eso, nos tratan de llevar por un camino recto y por una vida dentro de lo complicada que está, lo más sana y lo más humana. Así lo interpreto yo. Yo una cosa que quiero comentar es algo que el Dalai Lama dice a menudo, y es que, bueno, que igual que cuando vamos a un supermercado, pues cada uno escogemos lo que nos gusta, o si vamos a un restaurante, pues probablemente no todos tenemos los mismos gustos, no todos nos gusta una misma comida, tenemos gustos diferentes. Entonces, como tenemos gustos diferentes hasta para estas cosas, pues es normal que haya religiones diferentes. Cada uno tiene que encontrar de qué forma puede despertar mejor sus cualidades, que es lo que toda religión aspira, despertar mejor, despertar las cualidades positivas del ser humano. Unos por unas tendencias, por unos gustos, lo vamos a encontrar en un camino, otros en otro. Lo importante es que respetemos el camino de cada uno y que cada uno sepa cuál es el suyo y vivir pues en convivencia pacífica, ¿no? Unos y otros. ¿Sabéis que a finales del siglo XIX ese pensador que sigue estando tan vigente y en parte es el padre de la posmodernidad, Nietzsche, dijo que Dios ha muerto?
incluso algunos teólogos que aceptaron lo que decía Nietzsche reinterpretándolo, aceptando que lo que había muerto era una manera de entender Dios. Y quizá lo que tengamos entre manos desde mi punto de vista es no tanto el significado de las religiones tal como fueron en sus orígenes. Yo por lo menos defendería una concepción evolutiva, espiritual, también de las religiones, y creo que si tiene sentido hablar hoy en día de religiones es porque no son dogmas cerrados, sino que toda religión es un camino de autorrealización que está llamando a la experiencia de lo que esencialmente somos. Y en ese sentido, para mí, el corazón de las religiones es la experiencia mística, es la experiencia en meditación del budismo, es la experiencia en meditación del yoga del Vedanta, es la experiencia de la mística sufí, es la experiencia de la cábala judía, y creo que no es tanto el aceptar acríticamente dogmas como el buscarse uno a sí mismo y el realizar no solo individualmente, sino la vida en sociedad. Eso creo que es el reto de nuestro tiempo y para el que todas las religiones tienen hoy algo que decir. Una o dos preguntas más y terminamos. Bueno, a mí me parecía, yo planteaba algo, bueno, no sé, o a mí por lo menos me ha hecho reflexionar en algo que tú también, Paloma, has comenzado a anunciar, ¿no? Y es que a veces la religión supone, o una religión concreta, puede suponer una actitud de intolerancia. Y la historia da pruebas, por supuesto que los cristianos también han sido intolerantes y casi cualquier religión tiene una historia detrás bastante negra, y no solamente historia, sino también la propia, ahora en la actualidad, ¿no? Todos tenemos bastante cerca, por lo menos del corazón, lo que está sucediendo en Bosnia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y Bosnia, la antigua Yugoslavia, por supuesto que los enfrentamientos no se deben solo a asuntos religiosos, pero es un ingrediente que ahí está, ¿no? Entonces, vosotros que sois en cierto modo, no sé si decir activistas o personas que ejercéis una religión de una manera consciente, os preocupa el problema de la intolerancia, de la exclusividad, de pensar que el otro, de otra religión, pues que por ser diferente no está en una senda, o porque tú antes comentabas que no camina por el camino indicado, ¿no? O por la imagen que tú has puesto antes del supermercado, en el supermercado. ¿Qué se podría hacer por parte de los que sois religiosos, que así os consideráis, una labor más activa en contra de la intolerancia y en contra de los exclusivismos? ¿Podéis reflexionar sobre este punto? Ya que tengo, pues hablo un poquito. Claro que es vital eso que tú mencionas, ¿no? Y creo que todos, no sé, esa es mi opinión, a ver, los demás, ¿no? Pero que los problemas de intolerancia o la historia negra que hay, lo único que muestra es realmente que no se vive pleno una religión. O sea, si la religión te tiene que llevar a tu ser interno, solo hay una forma, ¿no? Solamente te quiero decir, no sé, no es posible el que realmente no se pueda respetar o aceptar, pues cada uno tiene que ver de qué forma, con las instrucciones, con las tendencias que uno haya visto o haya estudiado, cada uno tiene que ver qué es lo que más le ayuda a despertar esa belleza interna. Entonces yo creo que realmente todas las religiones, en su parte más profunda, en su parte mística, como mencionaba un poco Vicente, me parece que no hay gran diferencia. Quizás las guerras vienen por la degeneración de no haber sabido vivir eso, ¿no? Viene ya del hombre que, bueno, nos podemos llamar, yo llevo hábitos, puedo parecer religiosa, pero si mi conducta sigue siendo una conducta intolerante, dañina, da igual de que me vista, ¿no? Entonces podemos llamar religión a cualquier cosa, pero la religión es una experiencia interna. Si no la sabemos vivir, entonces hay problemas. Yo brevemente creo que debo decir que yo no me considero religioso hindú, no solo porque no llevo hábitos, sino porque no me identifico con la denominación exclusivista de una sola religión. Entonces se intentó que viniera gente que sí que es perteneciente, miembro de la religión hindú. Yo no pertenezco a la religión hindú, me siento muy cerca existencialmente y en la manera de pensar.
la he estudiado, intento vivirla y desde ese sentido creo que está justificado el que represente un poco a la tradición filosófico-espiritual hindú. De todas maneras, aparte de eso, que quería que quedara claro, me parece importantísimo y además uno de los grandes retos. Y yo creo que hay dos grandes orientaciones. Hay actitudes religiosas que miran al pasado y siguen siendo intolerantes, y hay un nuevo despertar, una nueva espiritualidad religiosa o incluso religiosa fuera de toda religión, pero que está descubriendo la fuente de la espiritualidad en el propio interior, y que ahí la tolerancia es absolutamente necesaria, y mucho más que tolerancia, la comprensión, porque tolerancia parece que uno siga creyendo que él está en posesión de la verdad y tolera que los otros piensen de una manera distinta. ¿Qué va? Ni mucho menos. Es la aceptación plena de que el camino de los otros es tan válido como uno mismo, mientras se acepte esa ética mínima que dirían algunos hoy, que ya empezamos a reconocer entre todos que es indispensable. Y parte de esa ética mínima es la tolerancia. No. Vale, pues la última pregunta. A sorteo. Venga. No, que a mí es para todos. Que cómo es que si todas las personas son iguales, de todo tipo, vamos, porque cada uno se cree en una religión, si en teoría el objetivo siempre es el mismo. Creo que es similar la pregunta que hacía el compañero de allá atrás, ¿no? Me parece que no la sería respondida. Perdona. Vale, pues otra pregunta. Yo, Samuel, ¿por qué cree que Jesús no es el Mesías? ¿Por qué no admiten a Jesús como Mesías? Hombre, el pueblo judío considera a Jesús como un hombre versado en leyes, un hombre muy listo. O sea, Jesús no pasó por el pueblo judío como uno más, sino como una persona muy versada y muy preparada. Lo que pasa es que se quiso elegir en el Dios del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no lo admitió. Simple y llanamente. Sabemos que el pueblo de Israel no admite a Jesús como el Mesías. Quien lleva la razón no se sabe. O sea, siguen esperando. Continuará. Yo creo que todo esto además, porque yo buscaría en este caso la raíz, no que es Cristo o que es un ser, la raíz. Yo pienso que hay una raíz de un árbol, y de ese árbol sale una serie de ramas, pero la raíz es la misma, porque empezamos a buscar en todas. A ver, aquí el compañero que se ha marchado, el Islam, ha nombrado a Moisés, ha nombrado a Abraham, o sea que también nace del mismo árbol, de la misma raíz. Es un derivado del cristianismo. Y cogéis, yo estaba en la misa y a mí me ha sorprendido mucho cuando habla el padre cura en el sermón que nuestro padre Abraham, nuestro pueblo Israel. Luego yo salgo a la calle, judío, a mí. Entonces no lo entiendo. Si dentro de un sitio sagrado como es una iglesia, nuestro padre Abraham, nuestro pueblo Israel, o sea, somos más o menos de la misma tierra, aunque cada uno vive en su casa, luego salimos a la calle y se dice un judío, pero con, entre comillas, ¿Jesucristo qué era? Dejó de ser judío Jesucristo nunca, y yo sé. No sé por qué. Ahora, tenía sus ideas, que todo el mundo respeta. Y vuelvo a repetir, en el pueblo judío, en el mundo judío, Jesucristo no fue un cualquiera, fue una figura, sin lugar a duda, y no me estoy poniendo estrellita. Eso lo sabe el judío más pequeño. Lo que pasa es que no lo reconoció como el libertador de todo Israel, el Mesías. ¿Sí? Este bien o este mal, como he dicho antes, continuará. Pero de eso, a que nos queremos salir cada uno por donde, la raíz es la misma. Para estos señores, la nuestra, de que se ha marchado, pero cada uno, bueno, pongamos los partidos políticos. Todos quieren el bien de España, ¿a que sí? El Pepe, el Gobierno de Antonio, todos los mejores de España, cada uno a su manera. Cada uno a su manera. Y la religión pasa lo mismo. Terminamos aquí. Supongo que hay más preguntas, lo que pasa es que el tiempo se agota y tenemos que ser, y aún nos hemos dado 10 casi minutos más. Bien, una palabra, supongo, quiero decirlo, que para todos ha sido una experiencia interesante, que nos hemos enriquecido con cosas, con ideas nuevas, y que, bueno, pues que ahora cada uno rumie todo lo que se ha hecho aquí, ¿no? Y dar las gracias finalmente para terminar a los 4 participantes